Bienvenidos a la prepa de PCR. Mi nombre es Natalia Cuenca, preparadora ad honorem de la cátedra de inmunología. Y bueno, les voy a explicar sobre PCR y enfocado específicamente a cómo responderlo. Primero hay que saber algunos conceptos básicos. Estos conceptos los traigo de la clase de la unidad de bioquímica, de la cual se habla de genética, en la cual es importante conocer el genoma, que el genoma es la totalidad de la información genética. En el caso de los humanos tenemos 23 pares de cromosomas y toda nuestra información se encuentra en ellos. El alelo viene siendo las diferentes formas o variantes en las que se puede expresar un gen. Aquí les pongo el ejemplo de el gen de color ojo azul y el gen de color ojos marrones, ya que una persona puede tener ambos genes, tanto el color azul como el ojo marrón. Lo que va a depender es cuál se exprese, es cuál es el gen más dominante. En este caso, el gen de los ojos color marrones. Eh, Eso es algo más de herencia y tiene que ver con el genotipo y fenotipo porque en nuestro genotipo nosotros poseemos cierta información y el fenotipo es lo que se expresa de esa información. Aunado a esto, traigo este concepto, que es el concepto de gen. El gen viene siendo la unidad básica de información que va a codificar para una proteína. Esto que ven abajo es una proteína y esta proteína proviene de toda esta información arriba que se está codificando para poderla expresar. Como ven, hay segmentos que no se están expresando de la molécula. Esa información, bueno, también son genes, pero precisamente forman parte del genotipo, más no el fenotipo, porque el fenotipo viene siendo lo que se expresa en esta proteína. Un nucleótido viene siendo una estructura, una unidad que está formada por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. La base nitrogenada es esto que se encuentra aquí a la derecha, de color morado, el azúcar lo celeste y el fosfato lo verde. Estas bases nitrogenadas se dividen en dos grupos, las cuales son purinas si poseen dos anillos y pirimidinas si poseen un anillo. En las purinas tenemos a la adenina y la guanina, y en las pirimidinas tenemos a la citosina, a la timina y el uracilo, que va a formar parte de la base hidrogenada en el ARN mensajero sustituyendo a la timina. El nucleótido, el azúcar que va a usar es desoxirribosa, en el caso del ADN. Ahora, la estructura del ADN, aquí traigo a colación esta imagen en la cual la estructura del ADN fue descrita en 1953 por Watson y Crick. Sin embargo, nada más se habla de ellos dos cuando había un tercer investigador en el juego que era Rosalind Franklin, a la cual se le quitó el mérito por ser mujer. Y actualmente, bueno, se le está atribuyendo la importancia que tuvo en el descubrimiento de esta estructura, ya que ellos fueron los que determinaron que el ADN está conformado por dos cadenas y esas cadenas están formando una doble hélice. Esa doble hélice se va a mantener unida a través de puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno se van a encontrar uniendo una base nitrogenada, formando cadenas opuestas porque una es antiparalela a la otra. Si una va en sentido 5' 3', la otra va en sentido 3', 5', lo que hace que una esté, digámoslo, al revés. Y es importante que sepan que la timina y la adenina se aparean, o sea, se unen a través de dos puentes de hidrógeno y la citosina y la guanina a través de tres puentes de hidrógeno. Aquí un resumen, el nucleótido formado por fosfato, azúcar y la base nitrogenada. La base nitrogenada en el caso de ADN puede ser adenina, timina, citosina o guanina. Se aparean de forma complementaria, antiparalela, por a través de dos puentes de hidrógeno entre adenina y timina o tres entre citosina y guanina, formando una doble hélice porque una es antiparalela a la otra. Ahora, como podrán ver, bueno, esta es una estructura que es bastante compleja y bastante resistente, lo que es un beneficio o una ventaja para el estudio del PCR. Ahora, ¿qué es el PCR? El PCR es la reacción en cadena polimerasa y se conoce como es una técnica de laboratorio bastante importante porque permite una amplificación rápida de uno a formar miles de millones de segmentos específicos de ADN. Teniendo ya miles y millones de un segmento específico de ADN, eso hace mucho más fácil el estudio de lo que yo estoy buscando. Entonces, el PCR va a necesitar fragmentos cortos de ADN que se llaman primers. El primer se va a unir al segmento del genoma que yo quiero amplificar y a través de la repetición de este suceso voy a obtener muchas copias de ese segmento.
Es altamente sensible, es fácilmente reproducible, la molécula en la que nos estamos basando, que el ADN, es bastante estable, por lo cual es relativamente fácil de analizar. El fundamento. El fundamento es cómo yo realizo la prueba, de qué manera la realizo, por qué la realizo. Y el fundamento del PCR es que si un gen va a estar presente, se va a transcribir. ¿Qué me quiere decir con esto? Que si el gen no está, la prueba va a ser negativa. Si el gen está, la prueba es positiva. Eso es el fundamento resumido en una frase. Ahora, para explicar el fundamento, siempre tengo que hablar de mis ingredientes. No se llama así, obviamente no son ingredientes, pero básicamente es como si yo fuese a hacer una torta, yo saco lo que yo voy a necesitar y lo tengo que poner antes que todo. Eso se lo digo al momento de responder. Saquen los ingredientes en su respuesta, en este caso los componentes, así se llaman, los componentes de la PCR van a ser el termociclador, que el termociclador va a ser un aparato el cual va a alcanzar la temperatura óptima para poder realizar la reacción en cadena polimerasa, la muestra de ADN obtenida de nuestro paciente, la enzima ADN polimerasa, que en este caso se llama TAC ADN Pol porque proviene, o sea, esta enzima fue aislada de una bacteria llamada Thermus aquaticus. Esto significa que es mucho más estable para poderla tener en el laboratorio, y esta enzima va a polimerizar, o sea, va a crear la hebra de ADN en sentido 5' a 3'. Tenemos los nucleótidos como les hablé, son nuestras bases nitrogenadas, que son, o sea, nuestros nucleótidos que son de adenina, timina, citosina y guanina. Estos nucleótidos se llaman nucleótidos trifosfatos, por eso es esta abreviación, pero lo pueden dejar simplemente en nucleótidos. Los primers o cebadores, que son moléculas sintéticas creadas por el laboratorio, que tienen, vamos a decirlo de alguna manera, reservadas o almacenadas para realizar el estudio. Y el cloruro de magnesio y agua, que van a ser buffers de la solución para que se mantenga un ambiente estable para que la enzima pueda trabajar correctamente. Tenemos aquí las fases de nuestro PCR. El PCR está formado por 4 fases, las 3 primeras son importantes y la cuarta, o sea, la cuarta no es que no sea importante, pero es la repetición de las anteriores. Primero, desnaturalización, les puse una imagen dibujada, o sea, de un puente roto, porque la desnaturalización consiste en desnaturalizar ese ADN rompiendo los puentes de hidrógeno que se encuentran entre las bases nitrogenadas para separar ambas hebras. Eso hay que hacerlo en una temperatura de 95 grados Celsius y es importante que la mencionen, esa temperatura. También el tiempo que lo haga va a depender de la cantidad de citosina y guanina que haya en el segmento, porque, como les comenté, al tener 3 puentes de hidrógeno, pues va a tardar más. Luego tenemos la segunda fase, que es la de anillaje o alineamiento, la cual yo denomino como la fase más importante, porque es la fase en la que el primer va a encontrar la secuencia en el genoma que está buscando y va a ocurrir precisamente, valga la redundancia, el anillaje, el alineamiento, la unión. Es la más importante porque si el gen no va a estar presente, pues el primer no va a conseguir a dónde unirse y no habrá transcripción y este PCR será negativo. También es importante hacerlo correctamente porque si yo realizo la fase de alineamiento a una temperatura la cual no es óptima, pues el primer no se va a unir y me va a dar un falso negativo. Esta temperatura debe ser de 50 a 60 grados Celsius y luego que el primer se une, seguimos a nuestra fase 3, que sería la fase de extensión, en el cual ahora va a actuar nuestra enzima TAC ADN polimerasa sobre el primer. Se une el primer y va a buscar o va a agregar, o sea, mejor dicho, agrega a esos nucleótidos que habíamos mencionado previamente, que tienen que ser complementarios a las hebras que ya están y los va a sintetizar en sentido 5' a 3'. Si la hebra decía, por ejemplo, adenina, lo que se va a unir es un nucleótido de timina y así sucesivamente hasta alargar la cadena lo más posible. Esto ocurre a una temperatura de 72 grados Celsius. Y por último, la repetición, como les había comentado, del PCR se obtienen muchas copias. Entonces este proceso hay que repetirlo tantas veces sean necesarias porque, como les voy a dejar aquí, bueno, esto primero es una forma, anteriormente estaba escrito, ahora es una forma más visual, la fase de naturalización, la fase de alineamiento y la fase de elongación.
en el cual una enzima, TAC polimerasa, trabaja vamos a decirlo de alguna manera, hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, porque ya trabaja en sentido 5' 3'. Y la fase de repetición es importante porque, como ven acá, primero de una hebra de ADN, una muestra, tengo 2 copias. Luego de esas 2 copias voy a tener 4, luego 8 y así sucesivamente hasta que tengo muchas copias, porque esto es algo que crece exponencialmente, permitiéndome así estudiar correctamente mi muestra. Ahora, las aplicaciones y los tipos de PCR van a ser importantes porque no, o sea, el fundamento va a ser el mismo, pero hay ciertas variaciones de la técnica que son diseñadas para encontrar cosas específicas. Tenemos 5 tipos básicos de PCR: el PCR en tiempo final, PCR nested, PCR multiplex, PCR transcriptasa reversa y PCR en tiempo real o qPCR. El PCR en tiempo final es básicamente lo que ya les expliqué. Es el fundamento, también es llamado punto final o convencional, donde va a actuarse como un verdadero y falso. Solamente me va a decir si el gen está presente o no está presente. Si está o no, eso es lo que va a decir al final, pero no va a decir cuánto, ni de qué manera, ni siquiera si hay otro, solamente va a decir si el que yo busqué con mi primer va a estar presente. Luego tenemos el PCR multiplex, y aquí quiero que se graben esto. Multiplex viene de múltiples parejas de primers, que es importante que sepan que se utilizan simultáneamente, es decir, a la par, es decir, a la vez, es decir, al mismo tiempo. O sea, yo en mi tubito de PCR voy a poner todos los juegos de primers que, bueno, yo quiero más o menos conseguir, a ver si se presenta uno o no, y ese resultado me va a decir si se presentó un gen de los que estoy buscando, o 2, o 3, o los que esté buscando. O mejor dicho, los que estén en nuestra muestra. Sirve por eso, más que todo, para BPH y Helicobacter pylori, porque no todas las cepas de BPH son de alto riesgo, igual que no todas las cepas de Helicobacter pylori. Hay unas que son más propensas a generar cáncer de cuello uterino en el caso de BPH, un cáncer, bueno, duodenal en el caso del Helicobacter pylori. Y precisamente si yo tengo un set de primer de una variante de BPH que es menos oncogénica, es muy diferente que se presente eso a una que sea más oncogénica. Es importante que para el multiplex estas parejas de primers, estos sets deben tener el mismo, o sea, similar tiempo de anillaje, ya que, como les dije, si los anillajes es la fase más importante. Si yo juego mucho con esa temperatura, pues voy a trabajar ineficientemente con la enzima, con el primer, y no se va a unir correctamente, y eso me puede dar un resultado negativo, quizás en el caso de haber uno positivo. Hay que diferenciar el PCR multiplex del PCR nested. Nested proviene de un PCR a partir de otro PCR. La diferencia está en que en el multiplex yo utilizo varios sets de primers al mismo tiempo, y en el nested yo utilizo primero uno, obtengo un PCR, y luego a ese le realizo otro PCR, o utilizando otro set de primers. Su utilización está dada más que todo cuando hay secuencias muy grandes, porque aumenta la especificidad y aumenta la sensibilidad del test. La desventaja es que es altamente contaminable. Estos dos sets de primer, bueno, como les dije, se utilizan pero no simultáneamente. Un ejemplo puede ser en el caso de una prueba de paternidad, donde yo le realizo primero la prueba para saber si este niño es hijo del señor que yo estoy estudiando. Luego resulta que sí, efectivamente el niño, mi PCR me dice, en un PCR a tiempo final, que sí, es positivo, este niño es su hijo, ¿verdad? Ahora yo voy a realizar de ese PCR un PCR más específico para en ese genoma encontrar si yo tengo una enfermedad hereditaria que posee el papá y si el niño la presenta en su genoma. Entonces, realicé primero el PCR para saber si era su padre, y luego para saber si heredó la enfermedad que posee su padre. Una cosa importante que sepan es que los genes la hebra complementaria que forma la TAC ADN pool se llama amplicón. Es un término de laboratorio. Luego tengo el PCR transcriptasa reversa, que eso es lo que significa el RT de aquí, y se utiliza para virus que sean con un genoma de ARN. La particularidad está
en que el ARN pues no tiene la capacidad de replicarse. Entonces, a partir de si yo puedo utilizar mi molécula de ARN para transformarla en ADN, ahí yo puedo hacer mi PCR. Y esa es la función de la enzima transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa hará que yo primero pase mi hebra de ARN mensajero a un ADN. Miren, fíjense que esta tiene uracilo, se une un primer y la transcriptasa reversa, perdón, va a formar la hebra complementaria de ADN y luego ese ADN yo le realizo un PCR normal. Es importante en el caso de sí, virus que sean de ARN o Mycobacterium. Y una cosa que también tienen que saber es que el ARN mensajero indica si una proteína se expresa, porque por supuesto el ARN mensajero codifica proteínas. El ADN, ya les comenté que tiene mucha información y eso conforma nuestro genotipo, pero no significa que todos esos genes se estén expresando. Entonces el ARN, el PCR en transcriptasa reversa me va a especificar de que precisamente esa proteína se está expresando, porque se está codificando. Y luego tenemos el PCR en tiempo real, o como yo lo llamo, qPCR. ¿Por qué Q? Porque Q viene de cuantificado en inglés. Y el qPCR, su función principal es que hace eso, cuantifica. Saca la cuenta de cuánto ADN hay. También este PCR se puede mezclar con el de ARN, es una mezcla de ambas técnicas, pero ¿cuál es el fundamento del qPCR, o sea, el PCR en tiempo real? Que el primer que yo voy a usar va a estar unido a una sonda y esa sonda va a estar marcada con un fluoróforo. El fluoróforo es esto, ¿verdad? Que está acá, que es una partícula que va a emitir luz. Entonces, ¿qué pasa? Se va a desnaturalizar la hebra de ADN y se va a unir al primer, el cual está marcado a un fluoróforo, ¿no? Ese fluoróforo se va a desprender, va a emitir luz y luego yo voy a analizar la cantidad de luz que fue emitida por ese primer. Mientras más en haya, pues más luz va a emitir y yo puedo, a partir de esta curva, esto es algo que se hace en el laboratorio, a partir de la fase exponencial yo puedo inferir la cantidad de ADN que había en esa muestra inicial. Aquí es importante que en el momento de la redacción sepan explicar exactamente qué es o lo que no se está queriendo expresar. Porque suelen haber confusiones debido a que en la traducción de español tiempo real es como si yo dijera RT, pero para fines de precisamente no confundirnos vamos a establecer que PCR de transcriptasa reversa es RT y PCR en tiempo real es qPCR. Hay que evitar estas confusiones que se presentan al momento de redactar y tratar de ser lo más específicos posible. Yo pondría PCR transcriptasa reversa, abro paréntesis, RT-PCR o PCR tiempo real, qPCR. Obviamente, a esta se le llama tiempo real porque a medida de que yo voy trabajando, pues se va emitiendo luz y bueno, puedo ver los resultados. Ya puedo saber incluso antes de lo siguiente que voy a explicar que la prueba está positiva. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, todo muy lindo explicado hasta aquí, pero ese tubito cuando yo lo saque, él simplemente va a ser un tubito que no me va a decir nada. Por eso en el laboratorio se utiliza una electroforesis en gel de agarosa. La electroforesis es una técnica en la cual ahora yo ese resultado que obtuve en mi PCR lo voy a aplicar en el gel, se va a aplicar corriente eléctrica y esto va a ordenar o impulsar esos fragmentos de ADN en el gel y se van a separar de acuerdo a su tamaño, a su peso molecular, a su tamaño. En este caso van a ser pares de bases. Entonces, si yo tengo que el marcador de ADN, porque esto viene siendo un control, para el BPH1, por ejemplo, es 400 y el BPH2 es 300, yo realizo mi PCR y si la franja que marqué se marca a la par de 400, significa que el paciente tiene BPH1 y no tiene ni 2, ni 3, ni 4, ni etcétera. Esto es lo que realmente me permite a mí interpretar resultados en laboratorio. Sin embargo, en la clase no se hace tanto énfasis en esta electroforesis en gel, pero es importante que la escriban y la pongan así sea de manera muy breve. Ahora, ¿cómo responder en los exámenes? Primero, no hay que dar por sentado nada, hay que explicar absolutamente todo, hay que decir todo con lujo de detalles para que la profesora que vaya a corregir o el profesor sepa qué es lo que está en nuestra cabeza.
sepan que ellos corrigen demasiados exámenes, no pueden simplemente querer adivinar lo que nosotros queremos decir, sino que tenemos que dejárselo muy en claro. Entonces, sabiendo ya eso, bueno, primero, en el caso de que me digan que es un paciente VIH, yo tengo que saber y explicar qué es lo que quiero encontrar para que tome esa muestra y saber qué PCR usar. En el caso del VIH, sería, como les había dicho, una mezcla entre cuantificado, o sea, PCR en tiempo real y PCR transcriptasa reversa, ya que necesito saber exactamente la carga viral que posee este paciente. Por eso yo estoy utilizando este PCR. Luego nombro mis ingredientes, como les había dicho, pero no son ingredientes, son los componentes del PCR. Tengo que nombrarlos en mi respuesta, tengo que escribir para qué se usa cada uno. Nuevamente, no dar por sentado que en este caso la profesora Diana sabe lo que es un termociclador. No dar por sentado. Explico qué es el termociclador, explico qué son los nucleótidos, por qué están conformados estos nucleótidos y la función que tienen dentro del PCR. Ahora, si yo en este caso escogí este PCR, ¿por qué lo escogí? En este caso, ¿qué tiene de especial? Lo que me hizo escoger en este PCR fue que él tiene una sonda que está unida a un fluoróforo. Esta sonda marca el primer cuando se une emite una luz y me permite cuantificarlo, y por eso lo escogí para estudiar el VIH, porque me permite conocer la carga viral en ese ejemplo. Si en el caso no es VIH, sino que es VPH, que es diferente, virus de papiloma humano, yo tengo que en ese caso utilizar múltiplex porque existen diversas cepas de VPH y yo necesito saber si la paciente presenta una cepa de alto riesgo oncogénico o no, o si presenta varias. Entonces, por eso utilicé múltiplex, que un múltiplex utiliza diferentes sets de primer simultáneamente. Y por último, esta sí es más obvia, pero es explicar las fases. Tengo que explicar la temperatura a la que ocurre, qué ocurre en cada fase y por qué ocurre, y luego interpretar esos resultados en nuestro resultado. ¿Qué pasa si me dio positivo o qué pasa si me dio negativo? Por último, para concluir, les dejo aquí unos memes. Y bueno, no se corren los memes, pero se los voy a pasar por el grupo. Este sí se corre. Este es básicamente lo que les estaba diciendo de la proteína, en el cual si el ARN mensajero lo interpreta, la proteína se está expresando. Y esto es para que no se confundan, porque a nosotros en un examen nos preguntaron la importancia de la proteína C reactiva, cuando nosotros habíamos estudiado todos PCR y no lo sabemos al caletre perfectamente. Y bueno, muchas gracias, espero que les sirva. Éxito a todos.